¿Has escuchado hablar de marca personal, estrategia digital y sobre todo negocios digitales? Hoy vamos a hacer un formato completamente nuevo en este canal. Vamos a hacer una exclusiva entrevista con una persona que en lo personal admiro mucho. Es cliente, es amigo, pero sobre todo es mi íntimo. El doctor León Morís no es nada más y nada menos que un médico especialista en gastroenterología bariátrica y además es un especialista en obesidad. El doctor León Morís hace unos cuantos meses, exactamente 18 meses a la fecha de grabación de este video, decidió emprender en el mundo digital sin tener mucho conocimiento inicialmente, con muchos miedos, con mucha incertidumbre, pero al día de hoy podemos decir que León Morís es un caso de éxito y un gran referente en el mercado. Le voy a dejar los links de las redes sociales de él, le voy a dejar los links de unas guías que tiene para suplementarse, que son exquisitas y te van a ayudar muchísimo por si te querés suscribir. Ahí te voy a dejar los links en la descripción de este video. Y sobre todo, el doctor León Morís es una excelente persona. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta interesante, disruptiva y bastante cómoda entrevista. Por lo cual te recomiendo estar muy atento y muy atenta. Traigas esas palomitas de maíz y puedes navegar en el menú que te vamos a dejar acá sobre los temas relevantes de esta entrevista. Estoy seguro que si le pones atención le vas a sacar mucho provecho. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Mi querido León, cuéntame, ¿cuál ha sido tu principal reto? Primero que todo, Oscar, gracias por esta invitación que de verdad es mágica. Okay. Mi principal reto cuando decidí lanzarme al mundo digital es ¿a quién carrizo le creo? O sea, esto es un mar rojo de gurús, de pseudo mentores, coaches y gente que uno no sabe discernir quién sabe, quién no y quién porta el grueso de la verdad. Ese es el principal reto. Por eso primero decidí formarme en marca personal. Lo hice con Luis Ramos y hice su máster. Luego, uno siente la necesidad de tener mentores. Y, por suerte, conseguí los mejores. Primero, las damas. Claro que sí. La grande Marta Emerson, con su escuela digital, su formación Mentor Pro y su incubadora de negocios. Luego, César Damián, que fue quien me enseñó cómo comunicarme. Si bien él es experto en YouTube, por cosas de la vida, uno encuentra una red donde comenzar, donde uno se siente cómodo. Y yo empecé con Instagram. No quiere decir que no voy a hacer YouTube. Eso viene pronto. Por supuesto. Con un concepto diferente e innovador. Parte de mi premisa como profesional en redes sociales es ser diferente, no parecer a nadie. Si bien hay grandes referentes, uno debe sostener y defender tu individualidad, tu estilo y forma de comunicar. En la formación de César Damián había un carajillo. Opa, te está poniendo buena la conversación. Un carajillo. Yo podría ser tu papá. Sí. No lo puedo negar. Intervenía y hacía unos aportes estratégicos
que lo sacaba del estadio. Y yo dije, esa es la persona que es capaz de poder combatir la tríada satánica. Eso está interesante, la famosa tríada satánica. Así que háblame un poco de ella, ¿de qué se trata? La tríada satánica son los tres grandes monstruos diabólicos que se oponen al éxito de una marca personal. Y son: 1, la procrastinación; 2, la parálisis por análisis; y 3, el síndrome del impostor. Si me permites agregarle una más, me parece que está también el autosabotaje. Sí, es verdad. ¿Ok? Pero ahí estás satanizando a la persona. Pero bueno, Vamos a dejarla ahí. tú lograste sacar lo mejor de mí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, fue un reto importantísimo y como lo mencionas, en esa comunidad que, por cierto, César Davián para todos es un gran mentor, amigo y un gran referente en YouTube, y por él estamos hoy aquí frente a cada uno de ustedes presentándoles esta hermosa y valiosa entrevista. Así que definitivamente, cuando empecé yo en el mundo digital, que fue hace bastante tiempo, me encontré con uno de los principales problemas. Y ese principal problema era que había muchas personas que todos tenemos un valor que entregarle al mundo. Todos tenemos una forma de entregarle al mundo valor, pero no todos se atreven a entregar el valor porque hay una barrera de por medio. Y es esa facilidad que puedan tener a la hora de comunicar. No es lo mismo ser experto detrás de cámaras que ser experto frente a las cámaras. Y todos en algún momento tenemos una expertise que enseñar. Indiferentemente de la profesión que tengamos, de los estudios que tengamos, somos buenos en algo y definitivamente eso tenemos que amplificarlo colocándole una cámara. Y el principal reto de eso es adaptarse a esta nueva normalidad que es la generación de contenido. A raíz de eso me puse a investigar, obviamente a estudiar mucho, profundicé mucho y yo fui mi primer cliente. ¿En qué sentido? Que yo me comunicaba muy bien en relaciones interpersonales, pero cuando me encendían la cámara, definitivamente se me apagaban las luces, me trababa y no podía continuar. Me aplicaba el síndrome del impostor, me autosaboteaba, definitivamente me agarraba una parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque quería que todo saliera perfecto. Y ahí fue donde empecé a formar mis primeras metodologías. ¿Y cuáles eran? Priorizar el progreso sobre la perfección. Ese fue mi primer gran salto cuántico. Cuando empecé a tomar acción, indiferentemente del resultado, trataba de hacer lo mejor con lo que tenía, con las condiciones y las herramientas que tenía, y sobre eso trabajar para ir avanzando. Y me fui dando cuenta de que definitivamente al avanzar y tener ese progreso consistente, ya empezábamos a tener resultados. Y ahí yo dije, ojo, aquí hay un acompañamiento que es importante tenerlo claro. Pero venía el segundo gran reto y era la soledad que genera esto. Como todo emprendimiento, nosotros cuando emprendemos un negocio es muy solitario, mi querido León. Nos sentimos solos. Y ahí es donde empezamos a pensar y está el bicho en nuestra cabeza, empezando a decir, mira, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo voy a hacer para hacer? Y si no me sale bien. Entonces, todos esos fantasmas empiezan a gobernar nuestra mente y ahí es donde nos empieza a generar la parálisis por análisis. Entonces, me di cuenta también de que el acompañamiento es vital. Y el acompañamiento no solamente es estratégico, sino es un acompañamiento terapéutico que tenemos que dar. Me consta.
Porque definitivamente las redes es una montaña rusa. Entonces, los que estén allá afuera, cada quien tiene su metodología y la cual respeto a cada uno. Sin embargo, yo he encontrado una que me ha dado muy buen resultado y gracias a ese resultado he podido multiplicarlo en diferentes casos de éxito, como el tuyo. Pero sí es importante la parte del acompañamiento, y ese acompañamiento no es solamente la parte técnica, sino ese acompañamiento humano, conectar desde el fondo, entender a la persona, tratar de lograr un balance, tratar de tener los pies sobre la tierra, porque muchas veces nos podemos desconectar del cable y ahí es donde podemos empezar a tener problemas. Entonces, esa ha sido mi labor, ese ha sido mi aprendizaje mayor en el mundo digital y sobre todo de las marcas personales, porque algo sí me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento sobre esto. No es lo mismo manejar una marca personal que una marca comercial. Y vos te has dado cuenta de eso. Es un mundo de distancia. La marca personal requiere mucho compromiso, mucha dedicación, mucho tiempo de parte, obviamente, de la persona, la cual tenemos que potenciar la marca. Y lo que hacemos nosotros es generar un equipo de alto rendimiento que simple y sencillamente lo llevamos de la mano para que empecemos a trazar una meta clara y lo más importante, esto no es un sprint, esto es una maratón, es un juego a largo plazo. El que diga que de la noche a la mañana se va a volver millonario por empezar a generar una estrategia digital, hay que tener mucho cuidado con eso y usted sabe, ¿cierto? Hemos jugado un juego a largo plazo, pero con estrategia. Y eso nos ha permitido a nosotros ir dándole el check a cada objetivo que nos vamos trazando. Y en fin, definitivamente el juego es 50-50. Aquí no es que me voy a llevar todos los méritos, porque la marca tiene una gran responsabilidad. Nosotros somos la guía, nosotros somos la parte que le va a dar toda la estrategia, la estructura, el camino por el cual tenemos que recorrer, pero la ejecución siempre es por parte de la marca. Si la marca y nuestro equipo se desconecta, entonces al final los resultados no van a ser los mismos. Pero en fin, me parece que ese ha sido uno de los principales motivos por los cuales las personas empiezan, pero no terminan las cosas. ¿Por qué? Porque creen que es fácil, porque creen que solo generando contenido se va a lograr resultados, pero realmente tenemos que tener toda una estrategia holística muchas veces para lograr ese balance y poder potenciar la marca y llevarla al siguiente nivel. Y lo más importante, mi querido León, cuando trabajamos con marcas personales y usted está consciente de eso, tenemos que conectar desde el fondo, desde nuestros valores, nuestros principios, porque al fin y al cabo, uno de los principales conectores de una marca personal es la autenticidad. Si somos auténticos y conectamos desde un fondo real, que nuestro fondo real es ayudar a las personas sin esperar nada a cambio de momento, definitivamente podemos jugar un juego a largo plazo. Pero si nos enfocamos en la transacción en vez de la relación, ahí es donde podemos empezar a tener complicaciones, desmotivaciones, resultados pobres y posiblemente nos vamos a desmotivar muy fácil. En fin, es un juego, vuelvo y repito, a largo plazo. Y lo estamos viviendo. Totalmente. Total. Doctor, y cuéntame, ¿por qué íntimo? Íntimo. Yo quería tener algo que me separara del resto de los médicos. Y eso es lo que caracteriza el ámbito médico en la mente de los pacientes. Distancia. El médico se percibe como distante y en una posición ventajosa frente al paciente. Y yo quería ser diferente. Entonces, soy tu amigo gastroenterólogo bariátrico, no cualquiera. Tu íntimo. ¿Por qué íntimo? Porque es lo más cercano que un amigo puede ser.
Eso definitivamente ha calado en la comunidad, que ya podríamos decir que tenés una comunidad de más de 200,000 seguidores en Instagram. Actualmente contás con una newsletter que está teniendo un hitazo en tasas de apertura y sobre todo de conversaciones que tiene con esa comunidad. Inclusive me has contado, háblanos un poco de esa experiencia que estás comprando en un supermercado muy famoso del país y por allá alguien le grita, ¡mi íntimo! Íntimo. Y no solo en el supermercado. Recientemente en Madrid, ¡Wow! en una mega tienda que se llama Primark, igual. Estoy comprando y oigo, ¡íntimo! Y yo, trágame tierra. Uno no se acostumbra, ni te lo esperas. Pero es bonito. Qué interesante eso que mencionas, porque al fin y al cabo, uno de los factores en los cuales yo he podido identificar en vos es que definitivamente existe un León Morís antes de la estrategia que implementamos a León Morís después de la estrategia. Una de las cosas que más a mí en lo personal me llamó la atención es tu capacidad de raciocinio y tu potencial de analizar absolutamente todo de forma perfecta, pero también el ser humano que no estaba explotando su potencial. Y me he dado cuenta en el camino que hemos tenido el placer y el honor de acompañarte durante más de estos 18 meses que hemos estado juntos, he visto un León Morís más alegre, más jovial y sobre todo más humano. Tal vez no más humano, más transparente. Una cosa es mostrar y otra usar una coraza protectora por miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo a ser vulnerables, a mostrar lo que sientes y lo que piensas. Pero cuando se trata de salud, más vale que seas transparente y muestres lo que sabes y tus valores. Como bien dijiste antes, una marca sin valores visibles y notables no va a ninguna parte. Eso que mencionas es algo importantísimo y aquí me gustaría hacer un alto porque en los medios digitales se tiende mucho a enfocarse en la viralización, en las trending topics, en todo esto que me va a generar a mí números que al final son números que usted y yo los hemos debatido y llegamos a la misma conclusión de que muchos de esos números simple y sencillamente son números que nos alimentan el ego, pero que a nivel de profundidad estratégica no nos están aportando más que la métrica de vanidad, la famosa métrica de vanidad. Y ahí es donde se cometen grandes errores. Y puntualmente, ¿cuál es ese? Y el cual debatimos en algún momento. No podemos generar personajes. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser los mismos frente a una cámara y cuando apagamos la cámara. Y ya hemos visto, inclusive juntos, y probablemente muchas de las personas que nos están viendo han experimentado casos en el entorno donde han habido personas, donde han tenido marcas personales espectacularmente buenas, potenciales, monetizadas y todo, pero generan un personaje a raíz de esa marca y cuando se destapa ese personaje y definitivamente la gente ve que ese personaje se hizo única y exclusivamente para transaccionar y llamar a la atención de las personas, se le cae totalmente el castillo. Y al final es altamente doloroso y costoso. Por lo cual, lo más importante en este momento a la hora de generar una marca personal, volvemos y repetimos, es ser auténtico, ser transparente y mostrarnos al mundo como somos. Así de sencillo.
como que si usted y yo estuviéramos conversando, encendemos una cámara y seguimos conversando. Y es parte del consejo que te di en algún momento. Te decía, doctor, encienda la cámara y háblele al paciente. Imagínese que la cámara es el paciente. ¿Te funcionó o no te funcionó? Total. Total. Obviamente, siguiendo una estructura, poniéndole mi humor negro. Que es muy negro, por Muy cierto. negro, muy negro. Pero hay que saber cuándo usar el humor. Hay temas que no lo permiten. También es importante innovar, comunicar lo nuevo, lo que va surgiendo, como las drogas nuevas para la obesidad. Es un boom que se desbordó y está siendo muy mal manejado. Y vamos a ver estragos a largo plazo. Esto que mencionaba de la guía es tan importante, la suplementación hoy en día. Ningún alimento es como era. Todo ha sido modificado, procesado y ha perdido su valor. Por eso invito a todos a que se suplementen, que tomen lo que necesiten según sus necesidades. Va a permitir un mejor funcionamiento, un mejor vivir y puede ayudarte a vivir más mejor. Que por cierto, aquí en la descripción de este video te voy a dejar una guía que está hablando el doctor completamente gratis para los que quieran ir a descargarla y estoy seguro que les va a cambiar la vida no solo a usted, sino también a su familia. Así que aprovechen el momento. Pero también deberías dejar tú en... Sí. Entramos a un mundo controversial porque me conoces. No, porque puedo avalar excelencia y profesionalismo, no solo en estrategia digital. Como mentor y como experto en tecnología de punta, es tan difícil conseguir a alguien con un espectro tan amplio de acción que hoy en día no consigo trabajar sin ti. Conste, no le estoy pagando nada, esto no tiene ningún fee bajo la mesa, me lo está diciendo de corazón y realmente lo aprecio mucho, doctor. Y de mi parte usted sabe que es recíproco. La verdad hemos hecho un gran equipo, un equipo excelente y de mi parte siempre he estado agradecido porque lo más bonito de esta relación es que aquí ambos aprendemos de los dos. Y sobre todo el equipo que nos acompaña, que sin duda es parte esencial de los resultados que hemos obtenido. Así que de mi parte y humildemente, lo que les quiero decir es que sin duda todo el valor que vos puedes aportarle al mundo, si le agregamos un poquito de esteroides, un poquito de estrategia, un poquito de tecnología, podemos generar un impacto mayor en el mundo. ¿No cree usted? Total. Y ahí es donde vienen los grandes retos también. Hablaste de los principales retos que tuviste, que eran retos, digamos, personales. Hablamos de procrastinación, hablamos también del síndrome del impostor y hablamos de la parálisis por análisis. Y yo te agregué el autosabotaje, que muchas veces sucedió. Pero también tenemos otro, que es esta incapacidad que muchas veces tenemos por acceder a la tecnología, el miedo de que tenemos desconocimiento, el miedo a que nos estafen, a que nos recomienden algo que no es cierto, ¿verdad? Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, definitivamente si la aplicamos de forma correcta
y de forma estratégica podemos potenciar enormemente nuestros resultados. Y hay un gran error también, una gran percepción que hay en el mercado, que creemos que tenemos que invertir mucho dinero en herramientas para poder lograr tener resultados extraordinarios. Pero si nos adentramos un poco en el mundo digital y buscamos asesoría de personas correctas, podemos encontrar herramientas que definitivamente pueden impulsarnos y potenciarnos, y muchas de ellas son gratis, ¿cierto? Háblame de tu experiencia con eso. Yo he ahorrado miles de dólares. Bueno, no ahorrado. Si lo gasto aquí, lo pongo allá. Al final se invierte. Pero herramientas increíbles que usted ha puesto en la mesa, como Beacons IO, Systemy, Calendly, pasarelas de pago para un futuro cercano, ManyChat. Bueno, son miles, dígame, ayúdame. Sí, no, definitivamente hicimos una mezcla importante de herramientas para que pudieras lograr un balance adecuado y poder llevar tu marca al siguiente nivel. Y muchas de ellas empezamos con versiones 100% gratuitas, que nos daban lo que definitivamente nosotros requeríamos en el momento. Mencionaste varias de ellas, pero por ejemplo, utilizamos formularios y mucha gente preguntará, ¿pero qué formularios? Typeform, que son de pago, otros, ¿no? Utilizamos los formularios de Google. Por ejemplo, en la suite de Google, que es Drive, y todo lo que genera la suite de Google nos ayuda para la generación de contenido, generación de formularios, organización de bases de datos, ¿verdad? Eso es importantísimo y definitivamente estas que menciona System.io, que es una plataforma todo en uno que, a diferencia de otras que hay en el mercado que son muy buenas, nos permiten generar muchas cosas a un costo bastante bajo. Y eso lo que nos permitió es generar, por ejemplo, el lead magnet que te generamos para poder entregarle esa guía a las personas, captar los correos y a través de eso generar un newsletter, ¿verdad? A un muy bajo costo. Los links dinámicos que son muy importantes hoy en día, que muchas marcas no aprovechan los links dinámicos con herramientas como Beacons.io, herramientas como Bitly, que son gratuitas también en sus versiones, que nos han funcionado de maravilla. Ahorita estamos implementando Calendly para agendar citas. Por ejemplo, las videollamadas que hacemos, las hacemos con Google Meet. Entonces, prácticamente, si nos ponemos a resumir, del 100% de las herramientas que estamos recomendando, probablemente el 60-70% de las herramientas son gratuitas. Y estoy seguro que muchas personas no lo saben. Y para eso también te quiero compartir una guía a todas las personas que nos están viendo. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Una guía con 6 herramientas poderosísimas en las versiones gratuitas que estoy seguro te van a apoyar en tu emprendimiento. Así que vaya y descárgalas. En esa misma línea, algo muy importante que me gustaría rescatar es esta capacidad de poder entender las herramientas. Cuando te hacemos recomendaciones, no es que venimos y te decimos, doctor, esta herramienta y punto, sino, doctor, esta herramienta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y se usa así, para que también aprendas a utilizar la herramienta. Como bien sabes, nosotros te acompañamos, pero te formamos también, para que vos también aprendas y sepas qué estamos haciendo con tu marca. Esa transparencia que hay en este partnership es muy importante porque potencia la marca. Porque cuando andamos con los ojos vendados en una dirección sin saber qué estamos haciendo en el entorno, genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera dudas. Y las dudas generan desconfianza. Y si en algo estamos seguros, mi querido doctor, es que en una relación como la nuestra y en una relación para cualquier marca personal que esté allá afuera y que nos esté viendo, es muy importante tener confianza. Si no se tiene la confianza en el uno y en el otro, definitivamente no va a ser una relación exitosa. Por lo cual, invito definitivamente a que sea un valor muy importante a considerar. Conectar desde los valores y tener esa confianza de que cuando yo te recomiende algo, usted me diga, no, ¿por qué no?
y podamos debatirlo. Y cuando usted me diga algo, mira, Oscar, es que hagámoslo por aquí, yo le diga, no, doctor. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Que muchas veces sucedía, ¿no? Miles. Pero una cosa, si te está gustando esto que tenemos aquí y esta conversa, es el momento de darle like y seguirlo. Aquí ya me está vendiendo el doctor, pero definitivamente esta conversación, más allá de dos amigos, como lo estamos viendo, y relación comercial, la intención siempre es aportarle valor a nuestra comunidad. ¿Sabes lo importante para nosotros? Y creo que hemos conectado desde eso, lo que es el principio de reciprocidad. Y te voy a devolver en el tiempo. Y esto te lo voy a decir más que todo para generar un efecto multiplicador en todas las personas que nos están viendo. Principio de reciprocidad, algo tan sencillo que aplicamos en tu estrategia. Oscar, ¿en qué consiste? Ay, me voy a remontar a las épocas de las cavernas, mi querido León. 18 meses. Pero esto No había inteligencia artificial. todavía no estaba liberada como está ahora. Ahorita vamos a hablar de inteligencia artificial, pero quiero dejar claro este principio, porque ese principio, si lo entendemos con claridad, nos va a abrir el mundo de una forma completamente diferente. ¿Y de qué trata el principio de reciprocidad, mi querido León? Ya usted lo sabe, pero vamos a conversarlo. En las épocas de las cavernas, cuando los cazadores iban a cazar sus presas, probablemente cuando iban y cazaban, agarraban un mamut y ese mamut lo llevaban a las cavernas. Probablemente uno cazaba y ese mamut lo distribuían entre todas las personas que estaban ahí. Prácticamente pasaban meses sin comer. Volvían a salir a cazar y probablemente la persona que compartió esa caza en ese momento no le fue tan bien, pero otro le fue bien. Llegaba y por un principio de reciprocidad compartía también en ese momento la caza. ¿Qué sucedía ahí? Vivíamos en armonía. Había una reciprocidad. Si trasladamos eso a nuestra época, ¿cómo podemos hacer nosotros en medios digitales? Y ahí es donde empezamos con la primera fase de la recomendación que te hicimos con la estrategia. Y era generar comunidad, pero no generar comunidad por generar comunidad, sino realmente conectar con esa comunidad. ¿Cómo? Entregándole de una forma auténtica mucho valor. Que realmente ese valor fuera transformacional para sus vidas. Y que lo percibieran de esa forma. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos generar una conexión emocional, una conexión íntima, ya me robó las palabras, íntima, y la reciprocidad empieza a afectar en esa persona. Ahorita nosotros no estamos enfocados en la transacción, simple y sencillamente en la relación, pero ya estamos empezando la segunda fase de tu marca, que es la monetización con conciencia. Y responsabilidad. Muy importante. Y sobre eso es donde viene también la estrategia reforzando de que la monetización realmente tiene que entregar el valor real, pero que realmente ofrezcamos una transformación en la persona y no simple y sencillamente un resultado espurio, porque ahí es donde entra el factor de diferenciación. Estamos diseñando ya los productos de tu marca para la monetización. Háblame un poco de esa experiencia, mi querido León. Estoy diseñando diferentes alternativas. Quiero que sean disruptivas, diferentes, de muy alto valor y transformadoras. Lo ideal es uno, que tenga una carga emocional alta. No es solo recibir una clase o una consulta o una mentoría fría. Hay que recibir afecto, porque al final todos queremos amor, no solo salud.
Y tienes que sentir que a quien acudas le importas. Toda monetización tiene que ser resultado de tus acciones, una consecuencia de la ayuda que das, no el motivo ni el motor que te impulsa. Me siento altamente orgulloso escuchando esa respuesta, mi querido León. Costó llegar a ese punto, desveladas, males dormires, discusiones, pero al fin y al cabo llegamos a un resultado que definitivamente tenemos una expectativa bastante bonita con esta. Pero hablemos de las expectativas también, que normalmente predicamos en nuestra relación. Cuando lanzas un video y te pones un poco intenso, hablemos de eso. Un poco. Uno siempre cree. Bueno, yo no puedo hablar del resto. Le pongo tanta energía, tanta investigación, tanta pasión a 1.5 minutos que uno se crea falsas expectativas. Te enamoras tú de una creación que terminas manejando muy mal. Fracaso, y lo pongo entre comillas, no es fracaso, pero la realidad es muy fuerte. Y aquí un consejo que siempre te doy, Aguante. pero lo hago de una forma bonita. Sí. Porque al fin y al cabo, esas expectativas como seres humanos, nosotros nos acostumbramos siempre a estar felices. ¿Y qué nos hace felices? Cuando sentimos que crecemos en algún área de nuestra vida. Y cuando no lo hacemos, nos desmotivamos. Entonces, una muy buena práctica que te he recomendado es lancemos el contenido, pero sepamos de que el contenido es un juego a largo plazo, nunca a corto plazo. Y la expectativa que nos creemos tiene que ser una expectativa baja. ¿Para qué? Para prepararnos psicológicamente que si subimos un poco más de ese promedio de expectativa, podemos controlar esa felicidad, esa motivación y seguir adelante. Pero no es fácil hacerlo. Es muy fácil yo decírselo, pero es muy difícil aplicarlo. Muy difícil. Muy difícil. Y para eso está tu íntima guía de... Disculpen, eso es un comercial porque siempre el querido León cuando está generando Reels dice, y para eso está tu íntima guía de suplementación. Escribe guía en los comentarios y te llegará a tu correo. Es un vacilón. Sigamos. Ahora, hay algo que desde la pandemia venimos arrastrando, sobre todo en redes sociales, y es la incertidumbre. ¿Dónde queda la inteligencia artificial? No solo la inteligencia artificial, es una dupla. Lo rápido que va la inteligencia artificial, los algoritmos de las redes y lo atrás que se está quedando la creación de contenido de alto valor. ¿Por qué no? Porque la inteligencia artificial todavía no logra hacer buen contenido. Y mucho menos con personalidad y voz de marca. Entonces se comienza a generar
una brecha cada vez mayor y una cuota de muy difícil de manejar. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, una muy, muy buena pregunta. Y para nadie es un secreto de que somos apasionados por la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Y a mí lo que me motiva y me asusta al mismo tiempo es que definitivamente desde noviembre del 2022 el mundo cambió por completo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es que la inteligencia artificial no estaba presente, sino que no teníamos el acceso a ella. A partir de esa época, cuando lanzó OpenAI ChatGPT, el mundo cambió por completo y no va a ser el mismo. Definitivamente yo estoy convencido que estamos en una de las mayores revoluciones que hemos tenido en la humanidad, y es la revolución de la inteligencia artificial. Y tiene 3 fases. La primera fase, que estamos nosotros todavía presenciando parte de ella, entramos a la segunda fase, que es una inteligencia artificial más general. La primera es más específica, donde no podemos hacer más labores que la que pide. Ya la general tiene un espectro un poco más amplio. Y la que más miedo nos da es la tercera etapa, que es la que puede llegar a la singularidad, que muchos expertos hablan de que puede llegar a sustituir la conciencia humana y la capacidad humana de razonar. Sin embargo, como todo, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué veo yo? Yo veo, desde mi muy humilde opinión, una gran oportunidad para poder aprovechar, subirnos a la ola, aprender de ella, adaptarnos lo más que podemos a ella. Pero usted mencionó algo muy importante y lo cual siempre hablamos en el canal. No solo hagamos un copy-paste de la tecnología, sino que le agreguemos ese componente humano. Porque esa capacidad creativa que tenemos nosotros como seres humanos, esa capacidad de raciocinio que tenemos, esa capacidad de juicios de valor, aún la inteligencia artificial no logra hacerlo. Entonces, sí, claro, ¿qué ha venido a hacer la inteligencia artificial? Ha venido a multiplicar por 10 nuestras capacidades de respuesta en términos de productividad. Hay muchas herramientas para generar contenido, pero no todas, como bien lo mencionas, tienen la personalidad de marca, tienen esa conexión emocional, pero sin embargo podemos aprovecharlas a nuestro favor. Y no solamente quedarnos asustados y diciendo, mira, es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Probablemente va a dejar sin trabajo a muchos, pero si no nos preparamos en ella. En fin, esto llegó para quedarse y no va a volver atrás. Hay muchos iluminados que andan por ahí inclusive tratando de frenarla, pero también hay muchos intereses de por medio. Así que de mi parte, yo lo que digo es que definitivamente tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de utilizarlas. Sí debemos de aprovecharlas porque podemos potenciar enormemente nuestras marcas, pero sin olvidarnos de ese factor humano que tenemos nosotros, porque podemos entrar en un error muy grave y es depender al 100% de ellas. Y ahí es donde limitamos nuestras capacidades de desarrollo. Entonces, en resumen, definitivamente es algo que tenemos que aprovechar, desde mi humilde opinión. Yo aún no lo logro. Tú me has sugerido herramientas y yo aún no logro usarlas. El 100% de mi contenido lo escribo yo. ¿Cómo? Hablando como me gustaría que me hablaran. Y eso es la receta. Todos mis guiones de Instagram, mi newsletter, todo, tú bien lo sabes, lo escribo yo hasta el último punto. Y no consigo todavía hacer un prompt y que me vomiten lo que tengo que decir. No logro todavía. No sé si es un signo mental mío. Bueno,
Resistencia al cambio. o resistencia al cambio o falta de resiliencia. No lo sé. Bueno, lo vamos a descubrir en conjunto. Para eso estamos, ¿cierto? Pero definitivamente, así como usted, mi querido León, hay muchas personas allá afuera que les cuesta todavía. Pero lo más importante es darle el reconocimiento a que es una herramienta y es una tecnología que llegó para quedarse. ¿Estamos claros? Entonces, entre más duremos nosotros en adaptarnos a ellas y a subirnos al barco, más oportunidades vamos a ir perdiendo. Sin embargo, hay un componente que rescato de tu marca y el cual me parece que ahí es donde estamos generando también un factor de diferenciación. Hace escasos días estábamos acá, que viniste a visitarme a mi querida y amada provincia. Para todos los que están acá, León es de Costa Rica, al igual que yo, pero León vive en la capital y yo vivo en el Caribe. Y él ha viajado por el mundo, por todo el mundo ha viajado, pero no conocía Limón. Y estos días he tenido el privilegio de compartir una semana con él. Y una de las cosas que estuvimos conversando al respecto de esto es que definitivamente esto de lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, hay un factor que hablamos anteriormente y que yo rescato tuyo, que es al no utilizarla al 100% todavía, porque aquí entre nos te digo, sí la estamos utilizando, mi querido León. Poquito, aunque usted no se dé cuenta, pero la utilizamos. Pero vos me hablabas algo, me decía, Oscar, es que mira las respuestas de mi newsletter. Siento que converso con la gente, porque hay conversaciones muy ricas. Y es ese factor humano que a la larga la pandemia nos dejó como consecuencia a nosotros como seres humanos. Y ahí es donde las marcas tienen que volver a ver esa conexión humana real. Si nos aprovechamos de la inteligencia artificial y abusamos de ella, vamos a volvernos muy robóticos y vamos a perder esa conexión humana. Y esa conexión humana, con tu newsletter lo hemos logrado, con tu contenido lo hemos logrado. No precisamente tenemos que estar aquí, sino que lo podemos lograr escribiendo, lo podemos lograr en video, ¿cierto? Pero con esos componentes que desde el fondo nosotros podamos conectar con nuestra audiencia de una forma real y auténtica, que ellos mismos se van a dar cuenta. Porque si algo nos hemos dado cuenta usted y yo, mi querido León, con esta experiencia tan bonita que hemos tenido, es que las personas que están allá afuera no son tontas y se dan cuenta cuando definitivamente alguien está utilizando contenido refriteado, contenido donde tenemos tal vez, y no critico para nada cuando estamos con un teleprompter leyendo, ¿verdad? Que eso de una u otra forma también afecta. Pero cuando estamos ahorita, usted y yo estamos conversando de una forma auténtica, real, sin ningún guión, simple y sencillamente conversando para tratar de aportar valor, esto realmente las personas lo valoran. Y ese es el consejo que tenemos que darles. Generen contenido, pero generen contenido humano, que conecte, que tenga ese componente emocional, que puedan aprovechar la tecnología, pero no abusar de ella, pero sobre todo que sean estratégicos. Porque si generamos contenido, claro, queremos transformar el mundo, queremos aportarle valor al mundo. Y es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos, conectar con las personas, aportarle a las personas para que generen un impacto en su entorno y ese impacto transforme comunidades. Y es parte de mi propósito de vida y yo sé que conecta con el tuyo también. Totalmente. Entonces, eso definitivamente es lo primero que tenemos que hacer como marca. Encontrar ese factor diferencial desde el propósito para poder conectar de una forma auténtica con mi audiencia y entregarle ese efecto transformador y que eso nos genere un efecto rebote basado en el principio de reciprocidad. Pero tenemos que ser buenos, mi querido León. Y en este momento aprovecho para hacer un llamado. Si vamos a emprender un negocio, ya sea digital, físico, tratemos de hacerlo desde el fondo, con un propósito siempre de aportarle un valor al mundo. No solamente de transaccionar económicamente, porque ya usted y yo en este camino
hemos presenciado muchas marcas que se han enfocado en la transacción y no en la relación y realmente esa conexión real con las personas y quedan prácticamente fallecidas a unos cuantos días, meses o años. Pero siempre entre cielo y tierra nada se esconde. Así que nuestro mejor consejo en estos momentos es esa capacidad de poder conectar. Así que háblame un poco de cómo ha sido ese hermoso viaje de conexión con tu audiencia. Me acuerdo perfectamente cuando estábamos allá que cuando agarramos la cuenta de León, para todos los que nos están escuchando, León tenía 400 seguidores en Instagram, ¿cierto? Por ahí 400, 600 seguidores. Y ojo, es una métrica de vanidad, pero también es una métrica de referencia para nosotros. Y me acuerdo perfectamente que, por cierto, fue el año pasado en diciembre, que León me decía, Oscar, estamos llegando a los 10,000 seguidores. Vamos a cenar. 5,000 seguidores. Vamos a cenar, te invito, y bombos y platillos, porque eso también es algo. Si llegamos a una meta que nos hemos planteado, tenemos que celebrárnoslo, porque muchas veces no lo hacen. Si no celebramos nuestros triunfos, no podemos tener el combustible necesario para seguir avanzando. Y me acuerdo perfectamente que estábamos ahí cenando y seguía subiendo la métrica y cuando nos damos cuenta al día siguiente ya llevábamos 10,000, a la semana llevábamos 20 y yo le decía, León, vamos a cerrar el año con 100,000 seguidores, ¿cierto? Sí. ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Cuántos tenemos? 205,000. Y fue una montaña rusa de emociones. Me consta. Pero ahora viene el gran reto. Así es. ¿Cómo relacionarme uno a uno? Decir que tienes 205,000 no es un grupo, son individuos. Cada uno te ve a solas en su computador. Nadie está en grupo como si fuera un cine. Son individuos. Una cosa es la perla y otra una relación. Hacia allá voy. ¿Cómo establecer relaciones? Obviamente, profesionales, pero íntimas. Y vienen varias alternativas. Unas breves y otras más extensas. Unas individuales y otras en grupo para aprovechar el aprendizaje colectivo entre los miembros de una comunidad que comparten valores, principios y criterios. Eso que mencionas es sumamente importante cuando hablamos de comunidad, que no es lo mismo que seguidores. Y aquí me permito hacer un alto, porque nos costó mucho llegar a ese punto, pero ya lo entendemos. Actualmente, con la actualización de los algoritmos, definitivamente el señor algoritmo nos tiene de cabeza, nos tiene para arriba, nos tiene de medio lado, nos tiene del otro lado, y definitivamente son cosas que a la larga nos pueden afectar. Y uno de los consejos que hemos puesto en práctica, que te recomendé y se lo recomiendo a cualquier persona que nos está viendo en este momento, es cuando empiecen a crear una comunidad, tratemos no depender únicamente de las plataformas. Tenemos que sacar de las plataformas esos contactos a través de una estrategia. En nuestro caso, hemos hecho una estrategia que es un lead magnet. ¿Y qué es un lead magnet? Simple y sencillamente es esa guía que estamos regalando de alto valor a cambio de tu correo, voluntariamente. Ya de esta forma podemos decir que podemos tener una comunicación directa, porque las redes sociales son muy impredecibles. Hoy estamos de esta forma, mañana no sabemos. Si el día de mañana
a Mark Zuckerberg le da la gana de cobrarnos por cada seguidor que tenemos, ahí se nos puede caer definitivamente el castillo que hemos creado. Entonces, ya sabes, si tienes seguidores, conviértanos en una comunidad. Pero ¿cómo lo logro? Sacando esos seguidores a una plataforma que puede ser, en este caso, la que hemos utilizado con el Dr. León, System.io, para que puedan administrar esos contactos y tener una conexión directa con ellos. Ya ahí podemos empezar a ir formando una comunidad y tener el control total de estas personas que para nosotros son altamente valiosas. Más allá de un seguidor, es una relación, como lo mencionaste, es una relación íntima. Y para eso también se están diseñando productos estratégicos que están demandando. Y aquí permítanme hacer un anuncio porque también es parte de lo que hemos aplicado y es el método Lean Startup, que por cierto, en la descripción de este video hay un link para descargar herramientas y una infografía de este método. ¿Y de qué trata este método? Simple y sencillamente es de lanzar productos rápidos al mercado de una forma económica y que el mercado nos dé 3 criterios, mi querido León. Y es que ellos puedan decirnos si les gusta el producto o servicio y nos da un feedback, porque el primer objetivo de este método es recabar información, no es transaccionar. Recibir información. ¿Y esa información qué es? 3 opciones. Me gustó el producto, ok, si me gustó el producto, seguimos adelante con él. Mira, me gustó el producto o servicio, pero podemos hacer esta modificación para que sea más atractivo. Entonces, agarramos el producto y pivoteamos el servicio o producto, haciéndole esa modificación. Y la tercera opción es, no sirve tu producto. Entonces, no gastamos más recurso en ese producto o servicio y lanzamos uno nuevo. Pero de una forma muy sencilla. Con ese método lo hemos implementado. Y ahora estamos haciéndolo contigo. Estamos probando productos rápidos, lanzándolos al mercado para que tu comunidad te diga, León, esto es lo que quiero. León, no es lo que quiero. Porque estoy seguro que ambos estamos claros de que no le vamos a ofrecer nada que no sea transformacional para ellos y que lo necesiten. ¿Cierto? Correcto. Y para crear esos productos, Oscar, hay que hacerlo desde el placer, disfrutar el proceso de diseño, lanzamiento, festejar con bombos y platillos los resultados. Pero, ¿cómo hacerlo? Con placer, delegando todo lo que no te gusta. Y por eso te tengo a ti. Yo me dedico a lo mío y usted a lo suyo. Así es. Cada uno con sus pasiones y su excelencia. Así es. Y algo muy importante que mencionas es esto, el equipo que se pueda formar para trabajar en una visión común, porque todos tenemos que tener ese norte claro hacia dónde nos podemos dirigir y sobre todo dónde podemos aportar nuestro máximo potencial para lograr un resultado extraordinario, que es lo que deseamos. Definitivamente, León, el tiempo nos apremia. De mi parte, me encantaría seguir conversando y sé que este no va a ser la última, así que invito a que si nos estás viendo y te gustó este formato de entrevista, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto podemos seguir haciendo este formato para poder aprender y sobre todo crecer juntos, que siempre es nuestra intención, de aportarle valor a este mundo. Así que, de mi parte, quiero agradecerte de corazón, mi querido León. Sabes de que estamos estrenando un nuevo formato en el canal y qué mejor manera que hacerlo contigo, que es una persona a la cual admiro, respeto y definitivamente puedo llamarte no solo mi amigo, sino mi íntimo, porque realmente lo que has logrado con tu marca ha sido extraordinario y hemos tenido el placer y el honor de poder acompañarte. Así que, de mi parte, mi querido León, muchísimas gracias, te quiero, te admiro y espero que esto haya sido de gran valor para todos los que nos están viendo y les mandamos, ya saben, un fuerte abrazo. Y no te pierdas estos videos porque están brutales.
Ya me hizo publicidad. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.